han presentado el análisis de qué es lo que sucede con la estabilidad en el caso en que aumenta o disminuye la potencia máxima de la curva P delta, o la potencia mecánica, o el tiempo de despeje. Como me imagino que no han sido solamente los que han presentado el trabajo, los únicos que lo han hecho, yo les he dejado en el campus virtual. Les voy a pedir que entren, que ingresen ahora al campus virtual. En el capítulo de estabilidad, en el capítulo 7, hay un pequeño cuestionario que empieza a las 22:03 y termina a las 22:07. Son 4 o 5 preguntitas nada más, así que les doy tiempo para que ingresen ahí y resuelvan el cuestionario. Les repito, ingresen al campus virtual en el punto 7, ¿sí? donde está estabilidad del sistema de potencia. Hay un cuestionario de estabilidad y curva P delta. Les pido que ingresen ahora mismo y tienen hasta las 22:07 para resolverlo. Son 4 preguntitas nada más. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, les doy entonces hasta las 22:07. Que se cierre el cuestionario. 4 preguntitas. ¿Cómo, ingeniero? Disculpe. Recién logro ingresar. En el capítulo 7 del campus virtual, entren y resuelvan el cuestionario. Ingeniero, tengo un problema para ingresar a mi cuenta ahí en el campus virtual. No sé qué pasó porque como reseté el equipo, no sé qué es lo que pasó que no me deja entrar. Lo que sí lo tenía grabado era el Zoom en el programa, pero a la clase para entrar. Pero no me deja ingresar al campus ahora. Y bueno, vas a tener que gestionar el ingreso, no sé.
Ingeniero, Señor. he contestado las preguntas y me ha mandado a clase de vuelta, ¿así es? ¿A clase? Sí, Sí, pues, puede ser. listo. No, preguntaba por si había que hacer algo. Nada. No, nada. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Sí, ingeniero, ya estamos. Bueno. Compartimos pantalla. Y seguimos con la teoría. ¿Alguna pregunta hasta lo que vimos ahora? ¿Hasta lo último que vimos? No, Inge, bien. Bueno, de Lo estabilidad. único que Sí. en la práctica, digamos, me pierdo mucho los cálculos. Demasiado. Bueno, eso hay que hacerlo paso a paso, viendo las gráficas, ¿sí? Y es la única forma, y tener los conceptos, ¿sí? El concepto que primero calculamos el ángulo provisorio, después la pendiente, después el ángulo definitivo, ¿no? A ver. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿ah? Que partimos de un valor, vamos al provisorio, calculamos la pendiente esta, ¿sí? Calculamos esta pendiente, volvemos atrás y corregimos. Entonces primero calculamos el ángulo provisorio, la velocidad angular provisoria y el alfa provisorio, ¿sí? Y con esos valores recién calculamos el ángulo definitivo, ¿no es cierto?, aquí, y la velocidad definitiva. Y con eso recién calculamos la aceleración para el próximo paso. El método la planillita esa que yo les he pasado, que les ha explicado Benjamín los otros días, esa está sacada de Glover, ¿sí? Así que busquen ahí en estabilidad y síganlo paso a paso, con gráfico. Vayan marcando en el gráfico cada valor que calculan para poder ir entendiéndolo paso a paso, ¿sí? Ese es el consejo que les doy. Bien, Inge, gracias. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a ver las medidas para mejorar la estabilidad transitoria. Bueno, aquí tenemos un grafiquito donde aparecen distintas medidas para mejorar la estabilidad transitoria y vamos a ver que algunas están relacionadas con el manejo
o con la interpretación de lo que es la curva de P delta, de alguna manera ya vemos cómo la incremento, ¿sí? Hago que el valor máximo de la curva P delta no sea esta roja, sino esta azul, ¿no es cierto? Entonces, y mantengo, ¿no es cierto?, el ángulo de corte, ¿sí? Obviamente, al aumentar la curva, el valor máximo de la curva P delta, ¿no es cierto?, el ángulo delta 0 ya no es este, sino que se corre un poquito, ¿sí? Entonces el área acelerante va a ser esto, ¿sí? Esa va a ser el área acelerante. Y el área desacelerante va a ser esto, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el área acelerante? Ha aumentado. Ha Ha crecido un aumentado un poco. poquito, ha crecido un poquito, pero ¿qué ha pasado con el área desacelerante? Ha aumentado aún más. Ha aumentado aún más. Entonces, si yo incremento la potencia máxima de la curva P delta, ¿qué pasa con la estabilidad? Mejora Aumenta. la estabilidad. Mejora, ¿no es cierto? Aumenta la estabilidad, mejora la estabilidad. Bueno, obviamente si hacemos lo contrario, ¿no es cierto? Partimos de vuelta con el área esta acelerante, ¿no es cierto? Y disminuimos el área, perdón, la potencia máxima. Entonces me queda esta área acelerante y esta área desacelerante, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con el área acelerante? Ha disminuido. Ha disminuido. ¿Y la desacelerante? También ha También. disminuido. También ha disminuido, ¿no es cierto? Entonces, y disminuye más en proporción. Entonces, cuando uno disminuye la curva P delta, ¿no es cierto?, disminuye también la estabilidad. ¿Mm? Disminuye también la estabilidad del sistema. ¿Alguna pregunta de esto? No, está perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, borremos. Borremos. Y vamos a la diapositiva siguiente. Disminución de la potencia mecánica e incremento de la potencia mecánica. Bueno, de vuelta, aquí, ¿no está el lapicito? Aquí está el lapicito, ¿no? Dibujamos el área acelerante. Y acá vemos que la potencia mecánica que antes tenía este valor, la hemos disminuido, ¿sí? Si disminuimos la potencia mecánica, el ángulo delta 0 también, bueno, se modifica, se hace un poco más chico, y tenemos esta el área acelerante y esta el área desacelerante, ¿no? Entonces, si disminuye la potencia mecánica, ¿qué podemos decir con la estabilidad? Aumenta. Aumenta. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un generador, ¿lo voy a tener generando poco? No. No, generalmente las máquinas se las despacha a la máxima potencia o una potencia lo suficientemente elevada de manera que tenga la reserva rotante que me requiere el sistema, ¿verdad? Pero bueno, acá sí estamos viendo que una forma de mejorar la estabilidad es, una vez que se ha producido la falla, tratar de que esa potencia mecánica disminuya, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente la potencia no es, en general no es que vamos a despachar máquinas con una potencia menor para que haya una buena estabilidad si es que se produce una falla, ¿no? El despacho es el despacho económico, directamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, entonces, una vez producida la falla, tratar de que esa potencia mecánica disminuya.
de manera que disminuya la potencia, el área acelerante, y se incremente la desacelerante. Bueno, el caso al revés, si yo tengo esta, la potencia mecánica, ¿no es cierto? Y aumenta la potencia mecánica, obviamente que aumente la potencia mecánica es lo mismo que aumente la potencia eléctrica, ¿no? La potencia eléctrica generada. Tengo esta, el área acelerante, y esta, el área desacelerante, ¿sí? Como ven, bueno, en este caso el área acelerante más o menos quedará parecida, un poquito menos, pero el área desacelerante, ¿sí?, disminuye bastante menos, ¿no? Bastante más, o sea, queda mucho más chica. Por lo tanto, lo que ahí podemos decir es que si aumenta la potencia mecánica, cuanto más potencia mecánica o potencia eléctrica esté generando la máquina, más va a tender a ser inestable. Bueno. Y ahora veamos qué es lo que pasa con el tiempo de despeje de falla. De vuelta, aquí tenemos el caso base, área acelerante, área desacelerante, todo esto. Y ahora lo que digo yo, esta es mi área acelerante porque el tiempo de despeje que antes estaba acá, yo lo he pasado aquí, lo he disminuido, ¿no? Entonces, el área desacelerante pasa a ser toda esta, ¿sí? Entonces, el sistema es más Estable. más estable. Obviamente, la situación contraria, si yo aumento el tiempo de despeje de falla, ¿no es cierto? Antes estaba en este valor de delta C y ahora me voy a este otro valor, ¿no es cierto? Entonces tengo esto también que se agrega como incremento del área acelerante, y lo que tenía acá ahora se resta, ¿no es cierto? Y tengo menos área acelerante. Entonces, bueno, cuanto más me demoro en despejar la falla, obviamente va a ser más inestable el sistema. ¿Alguna pregunta de todo esto que hemos analizado? No, ingeniero. No, bueno. Entonces ahora sí, volvamos algunas diapositivas atrás y comentemos qué es lo que está marcado acá. Primero, una de las cosas que podemos hacer, si ustedes se acuerdan, aquí yo les voy a escribir, la curva P delta era potencia, ¿no es cierto?, igual a E por B sobre X por el seno de delta. ¿Sí? Bueno, hemos visto que si nosotros incrementamos la potencia máxima, que es todo esto que está acá, todo esto es P máximo, ¿sí? Todo eso es P máximo. Si yo incremento este P máximo, entonces lo que voy a hacer es que la máquina sea más estable. Entonces, una posibilidad es aumentar esta tensión B, ¿sí? ¿Quién es esta tensión B? La tensión del sistema. ¿Podemos incrementar la tensión del sistema? Pregunta. No, porque está pautado, está establecido. Claro, está establecida pero con un pequeño margen, ¿no es cierto? Hemos dicho 132, la tensión nominal, más o menos el 5%, en 500 kilovoltios, 500 más o menos el 3%. Entonces, la tensión
a lo sumo podría tenerla, digamos, en un 5% más de la tensión nominal, lo cual no es mucho, ¿sí? Aumentaría un 5% nada más esta potencia máxima. Bueno, si se la lleva a una tensión un poquito más alta, bueno, va a funcionar un poquito mejor las cosas, pero no va a ser tan importante. Pero sí yo les quiero mostrar que es una forma de mejorar la estabilidad. Ahora, donde yo sí podría mejorar mucho la estabilidad es con transmisión en niveles de tensión mayor, ¿sí? Es decir, si yo tengo una red de 132 kilovoltios, ¿no es cierto? Y toda esa red la reemplazo por una red de 500 kilovoltios, y bueno, va a ser una red más estable, ¿sí? Porque trabajo con un nivel de tensión mayor. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo una red de 500 kilovoltios robusta, entonces voy a mejorar la estabilidad del sistema. ¿Estamos? Porque estoy aumentando esta tensión B. ¿Sí? Bien. Otra posibilidad. Si yo quiero que aumente esta potencia máxima, lo que puedo hacer es disminuir esta reactancia. Acuérdense que la reactancia es la reactancia que tengo entre el generador y la red, ¿sí? Hay distintas formas de disminuir esa reactancia. Una ya la habíamos visto nosotros, cuando hemos visto métodos de compensación. Uno de esos métodos de compensación era el método de compensación capacitiva serie. ¿Se acuerdan? Que hemos visto el método de compensación capacitiva serio, paralelo, método de compensación inductiva, serio, paralelo. Bueno, y yo les había dicho, los capacitores series se lo utiliza para mejorar la estabilidad. Pero lo dejemos hasta aquí nomás, les había dicho. Bueno, aquí está la explicación. Si yo tengo una capacidad en serie con una inductancia, ¿qué es lo que hago con la impedancia de esta línea? Disminuirla. La estoy disminuyendo, ¿no es cierto? Ahí está marcada, la estoy disminuyendo, ¿no? Entonces, al disminuir esa reactancia, lo que hago es aumentar la potencia máxima y por lo tanto lo hago al sistema más estable, ¿sí? ¿Qué otra forma ven ustedes de disminuir esa reactancia? El ángulo. ¿Cómo hago para disminuir la reactancia mediante qué ángulo? Lo que le estoy preguntando es cómo hago para disminuir esta reactancia, que es la reactancia que tengo entre el generador y la barra infinita. Agregando líneas en paralelo. Exactamente. ¿Ah? Otra posibilidad es agregar una línea en paralelo. Si yo tengo una línea y le agrego otra, la reactancia podría caer a la mitad, si es de las mismas características, la misma longitud, ¿no es cierto? Entonces, si la reactancia cae a la mitad, fíjense, la potencia sube al doble. También es un buen método de mejorar la estabilidad. Lo que pasa es que esos son métodos caros. El método del capacitor serie, también hemos dicho que era un método caro. ¿Por qué? Perfecto. ¿Qué corriente? ¿Qué corrientes? Corriente de línea. La corriente en situación normal, ¿verdad? Y después de cortocircuito, acuérdense que lo que tiene esos capacitores es un dispositivo que lo puentea de manera que no circule por ello la corriente de cortocircuito, si no se rompen. ¿Estamos? Se destruyen. Bien. Construir una línea también es caro, pero es un muy buen método de mejorar la estabilidad. Por eso, ese concepto ustedes lo tienen que tener claro. Un sistema cuanto más mallado es, más estable es. ¿Sí? Es importante tener un sistema mallado. Yo tengo un sistema radial y la estabilidad no va a ser tan buena. ¿Sí? Lo hago un sistema
Otra posibilidad sería, vamos a este punto 3, ¿sí? Aumentar la tensión interna. ¿Sí? La tensión interna o tensión de excitación del generador. ¿Cómo aumento la tensión de excitación? La tensión de excitación la incremento aumentando la velocidad de la turbina. No, Así es. con la velocidad de la turbina, lo que incremento es la frecuencia y la potencia activa. Pero si aumenta la excitación, aumentaría el curso. Estoy incrementando el reactivo. Bien, pero ¿cómo hago para incrementar el reactivo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Magnetizando. Para aumentar estas tensiones, ¿qué es lo que tengo que hacer? De hecho, eso ya lo hemos visto hace mucho. ¿Cómo funciona la máquina sincrónica? ¿Qué es la excitación? La tensión es la tensión continua que me genera La tensión continua. ¿Y cómo la aumenta esa tensión continua? con el regulador de velocidad de El regulador de tensión. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el regulador de tensión? Está sensando la velocidad con la que gira el eje de la máquina. No. ¿Varía la corriente de excitación? Varía la corriente de excitación, chico. Eso lo tiene que saber. El regulador de tensión lo que hace es modificar la tensión de campo. Esta tensión EFD. ¿Cómo la modifica? Con la corriente de excitación. Y en función de eso, la tensión inducida se modifica. Eso ya lo hemos visto 20 veces, 200 veces lo hemos visto. Repasen. Ya estamos terminando la materia, no sé cuándo lo hemos visto antes. Bueno, si yo aumento la tensión de excitación, le excito más a la máquina, hago que genere más reactivo, entonces también estoy aumentando esa potencia máxima, ¿no? Y esa potencia máxima, entonces, lo que está haciendo es que el generador se adapta. Por eso ustedes siempre van a ver que el generador tiene que trabajar sobreexcitado, es decir, incrementando el reactivo de la red. El mayor reactivo posible. Obviamente no puede inyectar muchísimo reactivo, ¿no es cierto? Porque si no, va a subir mucho las tensiones, ¿no? Pero, bueno, esa es la idea. ¿Estamos? Bueno, método 4. Método 4 es trabajar sobre la potencia mecánica, ¿sí? Y ahí aparece, o la potencia eléctrica, que va a estar relacionada con la potencia mecánica, ¿no es cierto? Ahí aparece el regulador de velocidad. Nosotros hemos visto que si se produce un cortocircuito, la máquina se acelera porque hay un aumento
o sea, hay una diferencia entre la potencia eléctrica generada y la potencia mecánica. Si yo quiero disminuir esa aceleración, tengo que acercar la potencia eléctrica a la potencia mecánica, ¿cierto? Como la potencia eléctrica está dada por la red, ¿cierto? Lo único que puedo trabajar es sobre la potencia mecánica. Y para eso lo hago actuar al regulador de velocidad. ¿Estamos? Sí. Bueno. Bien. Ese es el punto 4. El punto 5. Resistor de frenado. Cuando se produce un circuito en la red, lo que está viendo el generador como que la potencia eléctrica disminuye, la demanda disminuye, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hemos visto la curva prefalla, posfalla? ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. A ver, ahí está. Trabajando aquí en la curva prefalla, ¿no es cierto? Cuando se produce el cortocircuito me voy a una curva de falla más baja, ¿no es cierto? Entonces, ahí la máquina ve como que, como si fuese la demanda ha disminuido, ¿sí? Ha disminuido de este valor a este otro. Entonces, la forma de engañarla, por así decirlo, a la máquina y hacerle creer de que sigue abasteciendo la misma demanda o mucha demanda, es conectar una demanda artificial que son los resistores de frenado. Son resistencias que se conectan. Son automatismos bastante interesantes y complejos, que lo que hace es cuando mide la aceleración de la máquina. Cuando la máquina se está acelerando, lo conecta. Y cuando la máquina se está desacelerando, lo desconecta. Se vuelve a acelerar la máquina, la vuelve a conectar, ¿sí? Y entonces así le crea una carga ficticia o real, como ustedes lo quieran interpretar, de manera que la máquina se frena cuando se está acelerando, trata de frenar recursos que ya se dejan de usar. Bueno, otro es el tema de la apertura y cierre y recierre monofásico. ¿Se acuerdan cuando hemos visto en cortocircuito? ¿Sí? Los métodos de recierre. Decíamos que si tenemos una falla monofásica, puedo habilitar una apertura monofásica o trifásica, ¿sí? Con un recierre monofásico o trifásico. ¿Alguien me puede recordar qué es lo que era esto? ¿Alguien me puede recordar qué era esto? ¿Cuándo se aplicaba uno? ¿Cuándo se aplicaba otro? Nadie se acuerda de lo que era el recierre monofásico y trifásico. Me parece que la virtualidad es un desastre. Es un desastre porque ustedes no estudian. ¿Tiene que ver con el corte? ¿Con el tipo de corto? ¿Qué era? A ver, explícame. Era cuando había un corto entre fase y tierra. ¿Y qué pasa? Eso era un recierre monofásico. Hola. Sí, no. O sea, Un corte entre fase y tierra es un cortocircuito monofásico, no un recierre monofásico. si persistía esa falla, después del recierre monofásico se hacía una apertura trifásica, ¿verdad? A ver, vamos por partes.
Claro, luego Un del... circuito monofásico es una falla entre una de las fases RCT y tierra. ¿Sí? Si se produce un cortocircuito monofásico, yo puedo hacer dos cosas. O abro solamente la fase fallada, ¿sí? Lo cual se llama una apertura monofásica, o abro las tres fases, que es una apertura trifásica. ¿Sí? Si abrí una fase, entonces cierro esa fase, un recierre monofásico. Si abrí las tres fases, cierro las tres fases y es un recierre trifásico. ¿Sí? Tengo esas dos alternativas. El recierre trifásico, hemos dicho que era más efectivo para despejar las fallas porque no tenía la tensión inducida de las otras fases y de esa manera se cortaba más rápido la fase, porque no tengo la tensión inducida de la otra fase. Si yo abro trifásicamente, no tengo como devolver la tensión inducida de la otra fase, entonces no sé si he dicho más recién. Si yo tengo tensión inducida en la otra fase, la falla puede persistir más tiempo. ¿Sí? Si tengo tensión inducida en las otras fases, la falla puede persistir más tiempo. Porque es como que tengo una fuente de tensión que está alimentando esa falla. Si yo abro las tres fases, no hay tensión inducida entre fase sana y fase fallada, entonces el cortocircuito se despeja mucho más rápido. ¿Sí? La corriente se anula mucho más rápido. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que si yo abro las tres fases, estoy sacando de servicio una línea. Si yo saco de servicio una línea, ¿sí? Estoy aumentando esta reactancia de transferencia entre las máquinas y la red. ¿Sí? Entonces la potencia eléctrica va a caer mucho. Entonces es más inestable. Por otra parte, si yo estuviese trabajando en una red como está dibujada acá, donde tengo el sistema, tengo la red y el generador radial, si yo abro y cierro trifásicamente, ¿qué es lo que sucede? Pierde el sincronismo del generador. Pierde el sincronismo el generador. ¿Sí? O más que pierde el sincronismo, puedo cerrar y hacer un falso paralelo y dañarlo al generador. Entonces, recierre trifásico no lo puedo hacer cuando tengo generadores radiales. No es conveniente por el hecho de que disminuye la potencia máxima. ¿Sí? Pero sí es ventajoso porque despeja más rápido la corriente de falla. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno. Y por último, lo que tenemos, otro método de mejorar la estabilidad, es la transmisión en continuo. Nosotros hemos visto que la transmisión en continuo es solamente una inyección de corriente hacia una red o hacia otra, ¿no es cierto? Controlada por los tiristores, ¿no? Ahora, como es una fuente de tensión continua, una fuente de tensión y corriente constante, ¿no? Es independiente de lo que suceda, las fallas que hayan de un lado o las fallas que hayan del otro. Obviamente, si tengo un colapso de un lado, bueno, no tengo potencia para transmitir hacia el otro, ¿sí? Pero si yo tengo una falla en un lado, el otro lado no lo va a ver, ¿no? Porque tengo todo este circuito electrónico y eléctrico que me aísla lo que pasa en una red respecto de la otra. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Qué sucede cuando yo controlaba la potencia mecánica?
pasa esto. ¿Ah? Si se produce el cortocircuito, ¿no es cierto? Yo mido una aceleración porque cae acá y con el regulador de velocidad hago que esta potencia mecánica disminuya, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es disminuir el área desacelerante y aumentar, disminuir el área acelerante y aumentar el área desacelerante. Es decir, ¿Estamos? que sea la potencia mecánica que sea, existiendo una falla a esa falla me va a hacer que la potencia eléctrica transferida sea nula. Entonces se acelera. No hay falla que sea. Recuerden siempre lo que les he dicho. La potencia eléctrica se hace cero cuando tengo cortocircuito en bornes del generador. ¿Sí? Lo general, lo más común es que suceda esto. Que yo tenga una potencia eléctrica por falla. ¿Sí? Que la falla sea en una línea y yo tenga una potencia eléctrica por falla que no sea nula. ¿Post falla o falla? Post falla, perdón, durante la falla me refiero. El azul. La azul. La post falla es cuando ya está restablecido. Cuando se ha despejado la falla. Que puede ser igual a la prefalla o puede ser post falla según cómo queda la topología. La curva de falla puede superar la potencia mecánica o siempre va a pasar. Puede superarla también la potencia eléctrica mecánica. No la prefalla, ¿sí? No la va a superar la prefalla, pero puede ser como esta otra de aquí arriba también. ¿No? En general se la dibuja más bajo, considerando que un cortocircuito es una falla más o menos importante, de manera de poder graficar mejor esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo estaría reconectada la máquina a su situación inicial? Cuando, si yo tengo, por ejemplo, una falla, ¿sí? En una línea, que esa línea abre y después se produce un recierre exitoso. Cuando se produce el recierre exitoso de una falla en línea, la topología queda igual que antes. Bien, eso sería que vuelvo a la curva oscura, a la negra. A la prefalla, vuelvo a la prefalla. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Este tema me encanta tomarlo, así que es muy conceptual y intervienen muchos temas que hemos visto. Bueno, habiendo explicado esto, les digo rapidito el resultado del test que hicimos recién. Le voy a dar solamente la nota de los que tienen más que 0, ¿sí? Los que tienen 0 no le digo. Guerrero 5, Benjamín Abel Di Fadel 1, Belis 2, Mistreta 4, Denner 3, Valdivieso 4, Tapia 5, Bolea 5, Brizuela 5, Medina 5, Domínguez 3, Vega 2, Maldonado 5, Santiago Carrasco San 1, Nelegati 2 y Vargas 1. ¿Sí? Bueno, me tira aquí el sistema que el promedio general ha sido de 2,41. No llega ni a 5 el promedio general de los que han rendido. Bueno, aquí queda más en claro los que tienen interés de aprender y de seguir con
la materia y los que no, ¿no? Inge, Señor, la clave de la asistencia, ¿la podría pasar, por favor? la clave de la asistencia, ya le paso. Ya le paso. Hoy es miércoles OIKL 2O. A ver. OIKL 2O. Bueno. Vamos a otro temita. Estabilidad de tensión, ¿no es cierto? Habíamos visto nosotros estabilidad en lo que son los transitorios electromecánicos, que está relacionado a un desajuste de ¿qué variables? Como Inge, no escuché la pregunta, estaba poniendo la asistencia. En los estudios de estabilidad transitoria hemos analizado estabilidad electromecánica, ¿sí? O estabilidad transitoria, o transitorios electromecánicos. Hemos visto que hay un desbalance entre ¿qué variables? Entre la potencia mecánica y eléctrica. Entre la potencia mecánica y eléctrica. Perfecto. Y estamos hablando de potencia activa, ¿no es cierto? La estabilidad de tensión se da por un desbalance de potencia reactiva, ¿sí? Ahí ustedes ven, por ejemplo, dos recortes de periódicos. Esto ha sido en el caso del NEA. Esto hace mucho, en el 2011, 2014. Pero no solamente ha sucedido en el NEA, sino también sucedía en el NOA, en la zona de Santiago del Estero, ¿sí? Cuando la red no era como la tenemos hoy, sino que no existía la estación de 500 kilovoltios Monte Quemado y la estación de 500 kilovoltios Santiago, ¿no? Sino que toda la demanda de Santiago del Estero estaba abastecida desde el Bracho, digamos, a través del Bracho Sevilposo, Bracho Riondo, Bracho Lavanda, y después la doble eterna Bracho Independencia, Agua Blanca, Villa Quinteros, hasta Riondo. O sea, Santiago estaba abastecida a través de esos tres corredores, y bueno, era una zona donde había alta demanda, ¿sí? Alta demanda. Sobre todo, bueno, obviamente en la siesta, y en los días calurosos de verano, ¿no? En esa época, ¿qué es lo que hacía la gente? Bueno, me refiero a Santiago, pero pasaba también en el NEA, pasa donde sucede estos colapsos de tensión. ¿Qué es lo que sucede? Hace mucho calor, entonces aparece el famoso efecto confort, donde la gente prende los aire acondicionados y aumenta obviamente la carga de las líneas, ¿no es cierto? Aumenta la potencia activa, pero también aumenta la potencia reactiva, ¿no? Y tanto la potencia activa como la potencia reactiva hacen caer, el incremento de potencia activa y reactiva, hacen caer la tensión del área. Entonces empiezan a trabajar con tensiones más bajas.
Ahora, si en eso de que están trabajando así con tensiones bajas, líneas cargadas, se produce un cortocircuito, no hace falta que sea ni siquiera un cortocircuito en la red de 132, ¿no? En la línea 132. Esto a veces lo teníamos colapso de tensión en Santiago cuando había una falla en un distribuidor de Aguilares, ¿sí? Se veía qué es lo que pasaba en Santiago del Estero, o sea, estornudaba Aguilares y lloraban los santiagueños. ¿Por qué? Porque ese cortocircuito provocaba una caída de tensión adicional, de manera tal que los aire acondicionados, los motores de aire acondicionado, al ver que hay una caída de tensión, se bloquean y empiezan a generar mucho reactivo. Al generar mucho reactivo, obviamente, las líneas se cargan más, ¿no es cierto? Y las tensiones caen aún más. Al caer más las tensiones, otros aires acondicionados que no habían visto esa caída de tensión, también la ven, ¿no es cierto? Se bloquean, aumenta la corriente, caen más las tensiones y así se forma un efecto en cascada. ¿Me entienden lo que ha sucedido? ¿El fenómeno? Sí, Inge. Bueno, la cuestión es que cuando sucede esto, ¿no es cierto? Ese aumento de corriente hace que actúen protecciones de sobrecorriente. ¿Qué protecciones actúan? Bueno, en el mejor de los casos, actúa alguna protección de los mismos aire acondicionados. En otro caso podrían actuar las protecciones de las casas o los negocios donde esté el aire acondicionado. Y otras veces ya actúan protecciones de la red de distribución, ¿sí? Entonces, desde el sistema de transporte, lo único que se ve es que hubo una caída de tensión instantánea, ¿no es cierto? Dura nada, dura muy poco, pero el sistema después aparece mágicamente con un nivel de demanda mucho menor, ¿sí? Cuando se producían esos colapsos de tensión, podía llegar, la jurisdicción correntina dice, perdió 160 megavatios, la chaqueña 300 megavatios, la formoseña 85 megavatios, ¿sí? Y aquí más abajo dice, para que tenga una idea de la dimensión de pérdida de potencia que padeció la región, toda la provincia de Corrientes ha llegado a tener una demanda de 550 megavatios, ¿sí? O sea, los 550, bueno, en este caso ha perdido 160 megavatios, ¿sí? Entonces, y lo que hemos visto en Santiago del Estero puede llegar a perder un 30% de la demanda, ¿no? Así que 30-50% de la demanda. Así que, como les digo, este es un fenómeno que se daba porque había una red con alta demanda, lejos de los puntos de conexión, de soporte de tensión, ¿no? Y se daba por el efecto este de los aire acondicionados. Entonces, los principales factores: carga excesiva en el sistema, balance de potencia reactiva, en realidad hay un desbalance, variación de la carga con la tensión. Acuérdense también que nosotros hemos visto que hay un efecto de la variación de la demanda con la tensión, ¿no? Entonces eso también influye acá. Acción de los RBC, de los transformadores. ¿Qué es lo que sucede también con los RBC? Los reguladores bajo carga, los transformadores, lo que hacen es tratar de mantener la tensión en baja, ¿no es cierto? Si ven que la tensión de alta ha caído, levantan esa tensión de baja, ¿no es cierto? Y mantienen la potencia. Pero al levantar la tensión de baja, están trabajando con una tensión menor en alta, ¿no es cierto? Entonces, como cae la tensión en alta, los RBC tratan de levantar de vuelta la tensión de baja. Con eso cae de vuelta la tensión de alta. Y así también se forma un círculo
una realimentación positiva, de manera que se ve más el fenómeno de que la tensión en alta empieza a bajar. Y bueno, como les digo, se produce cualquier chispazo por ahí en la red y ya ahí se forma, se produce de una sola vez el colapso de tensión, ¿no? También esto va a depender de la respuesta de los equipos de compensación, condensadores y compensadores sincrónicos. Si los compensadores sincrónicos trabajan bien, ante una caída de tensión, debieran aumentar el reactivo. Los condensadores, bueno, conectar más pasos. Los compensadores sincrónicos, generar más reactivo. Si todo funciona bien, entonces, digamos, disminuye la probabilidad de de un colapso de tensión. Pero si algo funciona mal, bueno, no, nos acercamos más al colapso de tensión. ¿Se entiende esto más o menos cualitativamente? Sí, Inge, me Bueno. ha quedado una duda. Sí. En el regulador bajo carga, trata de levantar la tensión o sea, aumenta la tensión de baja, aumentando la tensión de alta, porque aporta, digamos, en realidad lo que está haciendo es aportar a que esa disminución de tensión. ¿Ese es el concepto? El regulador bajo carga lo que hace es levantar la tensión de baja y bajar la de alta. ¿Sí? Bien. Con el afán, digamos, de mantener la tensión de baja, lo que hace es bajar la tensión de alta, ¿sí? Y lo acerca más al colapso. Bien, bien. Bueno. Bien. Veamos un poquito matemáticamente el fenómeno. Yo les he puesto aquí montones de ecuaciones, pero es para que vean que tiene un sustento. Lo vamos a analizar más bien cualitativamente. Para el que quiera ahondar más en esto, les recomiendo el Prabha-Kundo, ¿sí? Power System Stability. Y de ahí lo pueden repasar esto, ¿no? Está en inglés, pero es un tema bastante entendible. Tomemos un caso muy sencillo donde yo tengo un transformador, una línea que tiene su impedancia, ¿no es cierto? Y su ángulo de impedancia, y una demanda con su ángulo de carga, el coseno fino, ¿cierto? La tensión de la fuente es S, está circulando una corriente I, la demanda, esa ZLD, está compuesta por una potencia activa y una potencia reactiva, y sobre esa demanda yo tengo una tensión BR, ¿sí? Acá abajo yo tengo graficadas tres curvas, ¿sí? Que están graficadas por unidad, ¿sí? Fíjense en el eje de la izquierda va de 0 a 1, el eje de las ordenadas, y el eje de las abscisas, ¿ah? Están en función del cociente entre la impedancia de la línea y la impedancia de la demanda. ¿No es cierto? A medida que la potencia consumida por la demanda, PR y QR, aumenta, ¿qué es lo que estaría sucediendo con esa impedancia ZLD? A medida que aumenta la impedancia de la demanda, A medida que aumenta PR y QR, ¿qué pasa con ZLD? disminuye. Disminuye, perfecto, ¿sí? ¿Y qué pasa con el cociente ZLN sobre ZLD? Impedancia de línea sobre impedancia de carga. ¿Ah? Se aproximaría a 1. A medida que la impedancia de carga disminuye, ¿sí? El denominador se hace más chico
largo, entonces el cociente se hace más grande. Entonces en el eje de las abscisas me estoy yendo hacia la derecha, ¿sí? Me estoy yendo para acá. A medida que aumenta la potencia consumida, me estoy yendo para acá. A medida que aumenta la demanda, o lo que es lo mismo, a medida que aumenta la impedancia, a medida que disminuye la impedancia de carga. ¿Me siguen? Bien. La impedancia del línea. Acá está bien. Entonces, la impedancia de línea es igual a la impedancia de carga. Aumenta la demanda, obviamente la potencia consumida empieza a aumentar, primero rápidamente, y es igual a la impedancia de carga. Si ustedes se acuerdan, en circuitos habían visto que la máxima de transferencia se daba cuando la impedancia es igual a la impedancia de carga. No sé si se acuerdan. Bueno. Acá estamos hablando de valor absoluto. Estamos hablando de valor absoluto. Entonces, a partir de ese momento, ¿sí? La potencia empieza a disminuir. Disminuye más lentamente. Hasta que la impedancia de carga aumenta rápidamente. Después disminuye más lentamente. En cuanto a la tensión, ¿no es cierto? Cuando yo tengo aquí potencia consumida 0, entonces la tensión aquí BR es igual a la tensión S. Aquí yo tengo graficada BR sobre S. Tensión de la carga dividido la tensión de excitación. Entonces, cuando el circuito está abierto, ambas tensiones son iguales, entonces empieza a aumentar la demanda, ¿no? La impedancia de carga es disminuye, ¿no? Y la tensión empieza a crecer. ¿Estamos? Y aquí tengo la corriente. Si yo en un circuito voy a tener la máxima corriente que sería la corriente de cortocircuito en el que estamos reflectores. Entonces, a la corriente la voy a referir a ese valor de corriente de cortocircuito. Bueno, a medida que aumenta la demanda, ¿no es cierto? También la corriente va a ir creciendo. Entonces, esta es la forma. Bueno, a partir de esto, podemos encontrar dos regiones de operación. Una es esta región de operación, que es la región de operación normal, que es cuando se opera entre la potencia, entre potencia demandada 0, ¿no es cierto? Y potencia demandada igual a la de la
potencia máxima que pueda obtener, ¿sí? O sea, entre el valor de impedancia de carga igual a infinito e impedancia de carga igual a impedancia de línea. Esta sería la zona de operación normal. Pasado este valor, la potencia empieza a caer y la tensión también cae bastante más rápido. Entonces, esta es la zona de operación anormal. Bueno, esta misma gráfica que yo tengo dibujada acá, está dibujada aquí a la derecha, pero tomando distintos valores en los ejes. Ahora, en el eje de las abscisas, tengo lo que serían los valores de la curva esta azul, PR sobre PR máximo. Y en las ordenadas, tengo los valores de la curva verde. Tensión en el extremo receptor sobre tensión en la fuente. ¿Y cuáles son estas curvas? Las curvas que en función de potencia. Lo que se verifica es que este punto que yo tenía como valor crítico es para coseno phi capacitivo y esto para coseno phi inductivo. Cuanto peor se me hace el coseno phi, ¿sí? Inductivo, ¿no es cierto? Entonces, menos es la potencia que puede transferir la línea. Y que pueda transferir menos potencia implica que el sistema se acerca más al lugar del punto objetivo bajo el cual el colapso de tensión. ¿Se entiende? Bueno, la explicación matemática y la diapositiva es la explicación más conceptual. Y bueno, aquí tenemos otro caso real. Esto ha sido en el 2004. En el 2004, hace mucho tiempo, que les pongo situaciones que han sucedido hace mucho, no porque yo sea vago y no me pongo en casos nuevos, sino porque muchos casos así donde hubo problemas se daba hace muchos años donde la red no era mallada, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que es la red no en esa época, de Rosario hasta el centro, Almafuerte, Malvinas, y venía a Noma. Ahora ya tenemos todo el cierre entre la red noanea. ¿Sí? Esto ahora ya está desmayado. Entonces, el argentino prácticamente no sé, falta poco para hacer una línea entre San Juan y La Rioja. Entonces también se cerraba el anillo Cuyo Noma, ¿no? Cuando yo presento casos viejos, porque son
cuenta. El ángulo de esta es mayor. Además puede ser reactivo, no depende del ángulo, la potencia activa depende del ángulo. Las dos flechas apuntan para el en teoría no, la práctica, consumiendo el reactivo proveniente del total y del SEM, porque esto reactivo pasable de 600 megavatios a 1240 y eso justifica el consumo de reactivo. Porque se acuerdan que en algún momento hemos hablado de la potencia natural de la línea, ¿se acuerdan que la potencia natural La máxima potencia que puede transmitir la línea no es la máxima potencia que puede transmitir la línea? No necesariamente la máxima potencia para el cual es la tensión constante. claro, Esa es otra cosa. La máxima potencia natural es que la, eh, la, la máxima potencia transmite menos que la potencia natural, entonces tengo mayor tensión. Si la potencia es mayor que la potencia natural, entonces tengo un consumo de reactivo de la línea. Fuerza de la línea, la parte inductiva, si el reactivo consumido por la línea es mayor que el reactivo generado, ¿no? Entonces, para una línea de 500, si ustedes se acuerdan, hemos dicho que la potencia natural andaba cerca de los 1200. Si llega a 1240, se consume reactivo. Eso hace que la tensión caiga aún más, ¿sí? No tengo el aporte de reactivo propio de la línea. Bueno, y aquí empieza el fenómeno de lo que me consultaban hace un ratito de los reguladores automáticos de tensión de los trabajos. ¿Sí? No estaban fijos, sino que estaban en automático. Entonces, estos reguladores trataban de sostener la tensión baja, pero hace que caiga la tensión alta, ¿sí? Empiezan a sacar reactivos de tensión alta para sostener la tensión baja. Entonces empieza a caer la tensión, pero aumenta la hacia ser menor que la potencia natural, las tensiones empiezan a restablecer porque las líneas también empiezan a inyectar reactivo, además reactivo y reactivo que inyecta la potencia central rebelde y van a empezar a restablecer el sistema. Pero si no hubiera sido por esta entrada de tensión del ritmo grande, fíjense que iba cayendo,
Bueno, medidas correctivas. Bueno, medidas correctivas todas apuntan a el control del reactivo. Condición de equipo de generación del reactivo, capacitor y compresor sincrónico. Mejor si tengo equipos que no dependan de la tensión, como el sistema de los aire acondicionado, no se toca la tensión, que se bloquea, no aumenta la corriente, por ejemplo. Bloquea los transformadores de manera de evitar el incremento de demanda en baja tensión y la caída de tensión en alta. Despeje de carga, si tensión va cayendo, una medida es incrementar su tensión de manera que cuando ya veo que la tensión está bajando mucho, corto demanda por su tensión, ¿sí? Y ajuste de las consignas de tensión de barra, es tratar de mantener las tensiones siempre en los valores establecidos. Bueno, finalmente vamos a la última diapositiva con este terminamos actividad. Es un resumen de la clasificación de la estabilidad, ¿no? La estabilidad del sistema de potencia es la capacidad para mantener la operación en equilibrio entre fuerzas opuestas. ¿Sí? En un caso es equilibrio de potencia activa y en otro equilibrio de potencia reactiva. Equilibrio de potencia activa es potencia activa es equilibrar la potencia mecánica con la actividad angular. La actividad angular es la capacidad para mantener el sincronismo. Acuérdense que nosotros analizamos el ángulo rotor, por eso se dice estabilidad angular. Lo que vimos es el balance del torque entre los generadores, es decir, de torque mecánico y torque eléctrico. El otro paso de equilibrio es equilibrio de tensión, de reactivo. Es la capacidad para mantener una tensión estable aceptable. Balance de potencia reactiva. Uno es capacidad para mantener el sincronismo, el otro es capacidad para mantener la tensión estable. Una es capacidad para mantener el torque entre generadores, ese torque entre generadores, o sea, potencia mecánica y potencia eléctrica, y la tensión es para hacer potencia reactiva. El reactivo generado es igual al reactivo consumido. En cuanto a la estabilidad de pequeñas señales, tiene estabilidad no oscilatoria y la inestabilidad oscilatoria. Estabilidad de pequeñas señales está relacionado mucho con el tema de los, como visto, el coeficiente de potencia de sincronización. Bueno, ahí está metido lo que es la estabilidad de pequeñas señales. Inestabilidad no oscilatoria es cuando tengo inestabilidad apenas se produce la falla. Como hemos visto, estabilidad de pequeñas señales, hemos dicho, si el SP, la pendiente era positiva, yo tengo una respuesta oscilatoria. Si la pendiente era negativa, entonces tenía un comportamiento creciente del ángulo tórico. Bueno, entonces, este es el ángulo creciente, insuficiente torque sincronizador o inestabilidad no oscilatoria. Y después tengo la inestabilidad oscilatoria, que cuando no hay un torque atenuador o una acción de control inestable. ¿A qué se refiere? Acuérdense que nosotros hemos dicho también que en el caso este que vamos a analizar, que voy a enseñar, una función seno, pero que ahí nosotros no estamos considerando el efecto del arrollamiento amortiguador, no consideramos la resistencia de la línea, de las máquinas, no consideramos las pérdidas. Entonces, por eso no había amortiguamiento. En realidad, sí puede haber amortiguamiento.
hagan que en vez de tener amortiguamiento tenga un efecto contrario. Y aparecen todos estos casos. Uno es el modo de planta local. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo tener, por ejemplo, varias máquinas conectadas al mismo modo. Por ejemplo, pensemos en el rayo. ¿Sí? Y los reguladores de tensión funcionan bien. Entonces, tendría que visitar la máquina, deberían hacer que el área celeste sea chica y el área desaceleradante sea grande. ¿No es cierto? Pero si funcionan mal, si funcionan al revés, puede aparecer oscilaciones entre máquinas de un generador y de otro. Esto es lo que se llama modos de planta local, cuando hay oscilaciones entre generadores cercanos, de la misma generadora. Modos de interárea es cuando hay oscilaciones entre áreas. Sucedió, por ejemplo, hace mucho tiempo también, que ante fallas en el Comahue, Güemes empezaba a oscilar. Eso era modos interárea. Oscilaciones en áreas distintas. Modos de control se refiere a problemas en el seteado de los automatismos de control de los reguladores que hacen que se produzca esa inestabilidad oscilatoria. Y modos torsionales se refiere cuando hay una inestabilidad, hay una oscilación, ¿no es cierto?, que hemos visto nosotros de la máquina. Cuando esa frecuencia de oscilación es igual a la frecuencia natural de la máquina, se puede romper la máquina. Eso sucede en las máquinas turbovapor. Si ustedes googlean, hay un caso, siempre hace un caso de estudio de Bahía Blanca. De Bahía Blanca que se rompió el eje por esta oscilación de modo torsional. Bueno, después aparece la estabilidad transitoria, que es lo que nosotros hemos analizado, grandes perturbaciones, desviaciones no periódicas de la primera oscilación, periodos de estudio hasta 10 segundos. Después se habla también de estabilidad de tiempo medio, cuando hay oscilaciones más severas y demora más en estabilizarse. Hay grandes excursiones de tensión y frecuencia, son fallas más importantes, dinámicas rápidas y lentas, o sea, la respuesta de los generadores, hay respuestas rápidas y lentas también, y ahí aparece un periodo de estudio de hasta 1 minuto. Cuando más nos alargamos nosotros en el tiempo, más empieza a aparecer el efecto del regulador de velocidad. Y si nos alargamos aún más en el tiempo, vamos a entrar en lo que se llama estabilidad de tiempo largo, donde ya se llega a una frecuencia del sistema de la red eléctrica igual en todas las áreas, dinámicas lentas porque ahí intervienen los reguladores de velocidad, fundamentalmente de los generadores, actúa la regulación primaria y la secundaria, sobre todo la secundaria, y son periodos de estudio de hasta 10 minutos, es un periodo de estudio largo. ¿No? Nosotros en estabilidad transitoria podemos analizar hasta los 30 segundos, 20, 30 segundos. ¿No? Obviamente para hacer estos tipos de estudios tiene que estar modelados los automatismos que responden en esos tiempos, ¿sí? Tiene que estar modelada la regulación secundaria de frecuencia. Y lo que es estabilidad de tensión, también vamos a tener estabilidad de tensión de grandes perturbaciones y pequeñas perturbaciones. Estabilidad de tensión de grandes perturbaciones, bueno, obviamente lo está diciendo la palabra, donde hay apertura y cierre de interruptores, ¿no?
ahí hace falta coordinación de protecciones, de controladores. Estamos hablando de que las protecciones actúen en tiempo razonable, de manera de que no caigan mucho las tensiones, aparecen esos redes de mínima tensión, que las máquinas responden rápidamente a la falla y generen reactivos rápidamente, y después está la estabilidad de tensión de pequeñas perturbaciones, que es, como yo les decía, cuando analizamos el caso de Santiago del Estero, donde hay el sistema está tranquilo, con bajas tensiones, elevada carga de la línea, y cualquier estornudo en la red hace que se produzca el colapso. ¿Sí? Hay una pequeña perturbación y ahí se produce el colapso. Entonces, en resumen, esto es todo lo que hemos visto en estabilidad nosotros, la clasificación de los sistemas de estabilidad, los estudios de estabilidad. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí. Cuando comentaba que se rompió una turbina, ¿En modo de torsión? Modo torsional. ¿Sí? Cuando la frecuencia de oscilación de la máquina coincide con la frecuencia natural de la turbina. Con de la ecuación de oscilación. Eso. Entra en resonancia constructiva, entra en fase. Entran en resonancia y bueno, empieza a oscilar cada vez más y ¡pum! Se rompe. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, nos vemos mañana y empezamos tema nuevo. El tema de mañana tiene mucha teoría, así que les aconsejo que no se lo pierdan. Tengan a mano papel y lápiz para tomar apuntes, porque hay mucha teoría. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Hasta mañana.